Muy buen día para todos quienes nos siguen en América y España. Bienvenidos al resumen de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2022. Hoy con un recorrido de media montaña, un trazado al estilo clásica con sucesivos altibajos y algunos muros propicios para romper las piernas de los corredores e ir seleccionando la carrera. Ayer Primo Roglic lograba mantener su camiseta amarilla, luego de una etapa en la que la fuga estuvo cerca de cumplir su cometido, pero fueron neutralizados en los últimos metros. Allí Julian Alaphilippe se impuso en la línea de meta, tras aprovechar el trabajo de su compañero Evenepoel, quien lo posicionó para el sprint. Como les decía anteriormente, la etapa de hoy tiene un recorrido de media montaña con 182 kilómetros entre las ciudades de Laudio y Amurrio. 5 puertos categorizados son el desafío para los ciclistas en esta jornada de la Itzulia 2022, donde el más sobresaliente es el Alto de Oseca con 3,6 kilómetros al 7,4% y que deberán cruzar en 2 ocasiones, para luego en la bajada afrontar un nuevo tramo de altibajos y encontrar la línea de meta en un leve descenso. George Bennett del Team Emirates nos presenta la línea de partida de hoy y deja a su equipo con 6 hombres. Ahora Marc Soler funge como el corredor que debe tomar la responsabilidad de pelear por la general. Eso sí, con un buen soporte teniendo a ciclistas como Alessandro Covi, Rafał Majka, Formolo y Diego Ulissi. Fuga de 3 hombres en la que se involucraron Jan Polanc también del Emirates, Cristian Rodríguez del Total Energies y el canadiense Hugo Hall del Israel Premier Tech, llegando a tomar en la primera parte una diferencia cercana a los 5 minutos, pero que con la llegada de los puertos más duros empezó a decrecer, en gran medida por el trabajo de Ineos Grenadiers, que se responsabilizó por la persecución. Sergio Higuita del Bora sufre inconvenientes con su bicicleta y debe esperar el auxilio mecánico por parte de su equipo, lo que lo ha dejado relegado del lote principal. Debe hacer un esfuerzo extra para conectar con el grupo y eso ha desgastado sus reservas. Los 3 punteros avanzan con una renta cercana a los 2 minutos al hacer el primer cruce por el puerto de Oseca. Jumbo-Visma se resguarda en el grupo y en ningún momento se pone al frente para perseguir, dejando esa tarea a los de Ineos, que siguen marcando el paso con un bloque en el que se encuentran todos sus ciclistas. Cristian Rodríguez es el que tiene más reservas y ataca en el puerto para dejar a sus compañeros de fuga. Pasa en primer lugar por la cima y ello da para que se ponga en cabeza de la clasificación de montaña. Geraint Thomas sigue al frente haciendo la selección en el último puerto y ha reducido el grupo a menos de 30 unidades. Allí la diferencia con Rodríguez se ha reducido dramáticamente y lo tienen a menos de 1 minuto. Teo Gegenhardt toma el relevo de Ineos para seguir endureciendo la marcha. Daniel Martínez hace un cambio de ritmo. Adam Yates con la camiseta verde es el que ahora se pone en cabeza y eso ha hecho que la selección sea más profunda. Ahora con solo 16 hombres, en el grupo de favoritos están Roglic, Evenepoel, Alaphilippe y Vlasov, entre otros. Pello Bilbao, conocedor de estas carreteras, marca las acciones en el descenso del puerto y capturan a Rodríguez. Todo el grupo sigue tras él para no perder su rueda. A 10 de meta se presentan algunas escaramuzas entre los favoritos. Rigobert Urán propone. También el ruso Vlasov secunda los ataques y Jonas Vingegaard del Jumbo se encarga de conjurar el peligro saliendo a cada uno de los efímeros ataques. Último repecho antes de la llegada y de nuevo Bilbao marca las acciones. Enric Mas propone batalla saliendo a los movimientos del ciclista del Bahrein. La definición de la etapa está entre el pequeño grupo de 13 ciclistas que marcha al frente. Muy cerca de meta una vez más Pello Bilbao ataca y esta vez el cierre lo debe hacer Adam Yates. Malas noticias para el británico, que pincha una de sus ruedas y debe apartarse por la lucha por la etapa. Ya en el final los del Quickstep repiten el libreto del día anterior. Remco Evenepoel se pone por delante para lanzar a Julian Alaphilippe. La victoria parece clara para el campeón del mundo, pero el francés se confía y de atrás le llega a Pello Bilbao para rebasarlo sobre la misma línea de meta. El vasco fue el que más propuso durante toda la jornada. Atacó en varias oportunidades, se puso en cabeza en el descenso y obtiene el premio mayor como esfuerzo a su combatividad. Se mueve la clasificación general dejando prácticamente seleccionados a los hombres que pelearán por el título. Roglic sigue al comando seguido de Evenepoel a 5 segundos y Alexander Vlasov a 14. Viene después Adam Yates a 18, Bilbao y Vingegaard a 19, Jonis Aguirre del Cofidis a 20. Dani Martínez ingresa al top 10 quedándose a 21 segundos del líder. Tras él Pierre Latour a 25 y cierra Julian Alaphilippe a 28. Mañana jueves una nueva etapa de media montaña con 185 kilómetros de trazado y 4 premios de montaña categorizados, centrando especial atención en el último de ellos ubicado a 5 de meta, con 6 kilómetros al 6,3%. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web ciclofanáticos.com.